girasoles. Aquí ya el operador Matías me levanta el pulgar, con lo cual, digamos, seguramente ya estamos en contacto con nuestro entrevistado. Ahí lo vemos en pantalla y lo saludamos al ingeniero Matías Domínguez. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, muchas gracias, Matías. Te vemos rodeado de girasoles, ¿eh? La verdad que Sí, sí, sí. muy, muy bueno, muy buen panorama, ¿eh? Si bien, bueno, girasoles, digamos, es un cultivo de verano, obviamente, y para eso lo hemos convocado a Matías, para charlar precisamente el tema girasol. Matías se desarrolla profesionalmente con el grupo de mejoramiento genético de girasol, de INTA Pergamino, y bueno, ellos ya tienen una vasta trayectoria, digamos, en el cultivo. Y nos gustaría charlar un poco acerca de cómo ha sido la última campaña, Matías, cómo evaluaron ustedes y qué es lo que estuvieron viendo. Buenísimo, buenísimo, Antonio. Sí, la verdad que la última campaña de Girasol fue muy interesante a nivel país porque fue una campaña récord. Los últimos datos de la bolsa hablan de 2,2 millones de hectáreas sembradas a nivel país, lo Ujú. cual superó ampliamente la última campaña, la 23-24, que había estado alrededor de 1,8 millones de hectáreas. Claro. Y bueno, lo que nosotros vimos y que venimos viendo en la zona de Pergamino, es bueno, un interés creciente, ¿no? Sobre el cultivo de girasol, incógnitas que van surgiendo a partir de los productores que empiezan a volver a sembrar este cultivo y que bueno, surgen cuestiones ligadas a manejo, a preguntas de manejo, fechas de siembra, girasol puede ir de segunda también, después de un trigo, una Claro. cebada. Ujú. La verdad que es una alternativa interesante en ciertos lotes y bueno, eso es lo que venimos viendo, ¿no? El interés constante por parte del productor de incluirlo en las rotaciones. Podríamos decir que el girasol un poco es el emergente, ¿no?, de las consecuencias de las campañas estas de déficit hídrico y de la sequía que estuvo azotando, digamos, toda esta zona productora. Y sí, sí, la verdad que bueno, si nos vamos a la campaña 22-23, que fue la peor seca de los Sí, últimos años, por lo menos de los últimos 10 años, ahí vimos que el girasol fue el único que no defraudó y en lotes por ahí que incluso sojas no hubiesen funcionado, el claro. girasol Ujú. apareció y funcionó bien y a partir de ahí, bueno, es como que tuvo, por lo menos en lo que es zona noroeste de Buenos Aires, un crecimiento que se viene dando muy fuerte y que se acompaña también con el precio que acompaña y que, bueno, a partir también de los conflictos entre Ucrania y Rusia, los principales productores de girasol, fue dando paso a que Claro. el precio sea atractivo y que, bueno, que sea una alternativa considerada en las rotaciones. Claro, claro, se han dado situaciones, digamos, no solo por ahí climáticas, sino también de mercados, ¿no? Y externas que se conjugaron, digamos, para potenciar un poco el cultivo. ¿Cuáles serían esas habilidades, digamos, diferenciales del girasol respecto de los demás, digamos, tradicionales, soja, maíz, ¿no? Para afrontar mejor estas situaciones de falta de humedad. Sí, sí, el girasol tiene la capacidad, ¿no? Que es un cultivo que se lo conoce como rústico, que tolera bien a situaciones de estrés hídrico, tiene su capacidad de seguir, bueno, fotosintetizando y generando fotoasimilados incluso en situaciones de estrés hídrico que otras plantas, como por ejemplo el maíz, cierra los estomas y detiene su crecimiento, el girasol continúa, ¿no? Entonces eso le permite que, más allá de un estrés severo, poder continuar generando biomasa y bueno, es por eso que los productores por ahí tratan de ubicar el cultivo de girasol en lotes y en años que por ahí las condiciones climáticas se prevén de ser de sequía y a su vez en lotes de baja capacidad de uso, ¿no? De Claro. baja calidad ambiental. Ujú. Entonces, bueno, vemos el girasol en planteos en zonas de quebradas, de lotes donde por ahí la soja en años secos no funciona y ahí donde el girasol es una muy buena alternativa. Claro. No solo por el hecho del precio, sino también que, bueno, logra una bonificación por el contenido de aceite si supera el 42%. Entonces, son varios aspectos que ayudan al cultivo a insertarse. Otras cuestiones están ligadas a que, bueno,
sembrándolo en una fecha de fines de octubre, el productor lo puede estar cosechando en marzo, en los primeros 15 días de marzo, en un Claro. momento en Ujú. que hay capacidad ociosa de las maquinarias. Claro, sí, sí, sí. Recordemos también, bueno, que mediante el uso de la biotecnología, bueno, genes del girasol fueron utilizados para desarrollar variedades tanto de trigo como de soja, resistentes a la sequía, tolerantes a la sequía, ¿no? Como son los trigos HB4. También, sí, sí, también ese desarrollo tecnológico Ujú. tomó genes bueno, de Lianthus del Claro, género de la especie de girasol claro, y fueron insertadas en otros cultivos, como vos bien decís, en trigo y soja. Entonces, bueno, está más que comprobada esa claro. capacidad de cultivo de afrontar una sequía, ¿no? Claro, claro. Matías, yendo un poco entonces a la última campaña, o las dos últimas campañas, si se quiere, por ahí, para comentar acerca de, bueno, cómo evolucionaron los rendimientos, cómo evolucionó la genética, es decir, Ujú. qué nos ofrece hoy el cultivo. Sí, nosotros ya hace exactamente, bueno, de lo que es la experimental, el grupo de Girasol acá en Pergamino, como vos bien comentabas, nos dedicamos al mejoramiento genético, pero también incluimos dentro de las actividades ya hace 2 años la evaluación de cultivares de girasol comerciales Bien. en lo que se conoce como la Red Nacional de Girasol. Ujú. Esta red es un convenio público-privado entre INTA y ASAGIR y las empresas, ¿no? Semilleras. Entonces, a través del INTA se puede evaluar los cultivares comerciales en distintas localidades de la región girasolera, no solo lo que es provincia de Buenos Aires, sino también provincias de Santa Fe, Chaco, Córdoba. La Pampa. Y bueno, nosotros ya venimos participando por segundo año consecutivo en la última campaña, la 24-25, y evaluamos en este caso 36 híbridos comerciales, que son los más representados en la zona. Y bueno, se ven resultados muy interesantes en cuanto al rendimiento, ¿no? De estos híbridos, superando los 3.000 kilos por hectárea, 3.500 kilos por hectárea en rendimiento de semillas, sin contar a su vez en la bonificación que le Claro. da el contenido de aceite. Y con respecto a otra de las cuestiones que ha avanzado mucho en los cultivares y el mejoramiento genético es las respuestas bueno, lo que es enfermedades y también a lo que es vuelco, ¿no? Hablando con productores, muchas veces surge la consulta de, bueno, sobre el vuelco en girasol, sobre Claro. ese tipo de problemas por ahí de la década del 80 del 90. Y hoy vemos que los cultivares se mantienen en pie, incluso con lluvias en el momento Ujú. de cosecha, y eso la verdad que da una seguridad y ayuda a afianzar al cultivo, ¿no? En la zona. Claro, claro. Quizás, bueno, una de los temores mayores por ahí que tienen los productores como para volcarse a la siembra del cultivo tiene que ver con las plagas, ¿no? Me refiero por ahí, qué sé yo, al caso de cotorras, palomas. Esto, digamos, cómo podría estar manejándose para minimizar esas pérdidas. Sí, sí, eso es una cuestión importante, ¿no? En lo que es el cultivo de girasol, que se tiene ese problema, ¿no? Dependiendo la ubicación del lote, nosotros experiencias prácticas que venimos desarrollando con productoras acá de la zona, nos han tocado ir a un lote que no hubo daño, ni por palomas ni por cotorras, y otro lote que por ahí sí tenía una población de aves más cerca y una mayor población. Vemos, ¿no? El ataque por ahí, la cotorra empieza a comer, a atacar cuando el grano está más, digamos, en momento más verde, lechoso, que no está bien formado, y la Ujú. paloma empieza ya cuando el grano está seco. Ajá. Entonces, para el caso de la paloma, podemos trabajar, digamos, tratando de adelantar la cosecha lo máximo que se pueda, ¿no? Una de las cuestiones que por ahí algunos productores están aprovechando es utilizar desecantes para uniformizar la cosecha, para, digamos, el secado del cultivo, adelantarlo, y esa es una buena estrategia para reducir el daño por paloma.
También lo que es referente al cultivo, al cultivar, bueno, híbridos que inclinen el capítulo con posiciones de capítulo decumbentes es muy importante porque se ha visto diferencias en ensayos en franja que cultivares que no tienen tan buena inclinación son los primeros que sufren el daño, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las estrategias, no hay una, una, una herramienta, digamos, que erradique per se el problema, más que nada que depende mucho de también las condiciones del lote, si hay montes de eucalipto cerca, Claro. qué cantidad de plaga hay en la zona. Claro, claro. En cuanto, Matías, en cuanto al manejo de la fertilización, porque bueno, obviamente que quizás la mayor, el mayor uso de fertilizantes se lo lleva en cultivos, digamos, como, bueno, maíz, ¿no? En el caso de los cultivos de verano, trigo, en cultivo de invierno, ya en menor medida la soja, ¿no? Se fertiliza menos, ya se sabe. Y bueno, el girasol, ¿dónde estaría posicionado, digamos? Y eso por un lado. ¿Y cuáles serían por ahí los nutrientes necesarios a aportar para lograr las mejores producciones? Sí, es una buena pregunta porque lo que es fertilización en girasol por ahí es un cultivo que uno estando en contacto con productores y asesores es uno de los cultivos que menos se fertiliza Claro. y siempre está la pregunta, ¿fertilizar sí o fertilizar no? Y bueno, la realidad es que depende, ¿no? Obviamente del esquema de manejo de cada lote, pero hemos visto que hay respuestas a la fertilización en girasol en la zona. Nosotros hemos realizado algunos ensayos que están próximos a publicarse en lo que es la revista de tecnología agropecuaria del INTA acá de Pergamino, Ujú. en un ensayo que hicimos junto con la gente de Bolívar, de la Agencia de Extensión, Bien. y vimos respuesta, ¿no? A lo que es fertilización nitrogenada, también, bueno, fertilización fosforada a la siembra. Lo que es importante tener en cuenta cuando se hace la fertilización a la siembra es que bueno, el girasol es bastante susceptible a lo que es fitotoxicidad Ujú. por la fertilización, entonces la fertilización a la siembra debe hacerse al costado y abajo de la semilla, eso es una cuestión importante a tener en cuenta. Claro. Y después se ha visto también algunas respuestas, nosotros no, en nuestro grupo no, pero he leído que ha habido trabajos que han encontrado también una respuesta a lo que es fertilización con micronutrientes, con boro, con zinc. Entonces, bueno, depende del esquema productivo, pero es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Que hoy en día los cultivares que hay en el mercado tienen mucho potencial y para alcanzar ese potencial requieren de la fertilización, ¿no? Que es muy importante, fertilización nitrogenada, fosforada a la siembra y después, bueno, por ahí alguna corrección con micronutrientes, con Claro. boro, con zinc, Ujú. en estado foliar. Claro, claro. Respecto por ahí de lo que son las enfermedades, ¿no? Porque bueno, hasta ahora hemos venido con campañas relativamente, si se quiere, con lluvias, bueno, normales, inferiores de lo normal, digamos, las campañas pasadas o normales en la última. Y la perspectiva, digamos, que este año también tengamos quizás lluvias normales o, bueno, con temperaturas por ahí también un poquito superior a lo normal. Esto puede favorecer por ahí el desarrollo de algunas enfermedades. Recordemos que el girasol, bueno, fue muy afectado años antes, ¿no? Por lo que es la esclerotinia, ¿no? Una enfermedad que provocaba la podredumbre del capítulo y realmente hacía estragos, digamos. Bueno, esto seguramente con la genética se pudo haber mejorado y probablemente, digamos, haya alguna otra problemática, alguna otra enfermedad que pueda llegar a afectar. Sí, sí, la verdad que bueno, las condiciones climáticas que se prevén para este año son más húmedas que por ahí años anteriores y eso obviamente va a favorecer a la aparición de enfermedades. Hoy por hoy los cultivares de girasol que están en el mercado están funcionando muy bien ante esta enfermedad, por ejemplo, que comentabas, esclerotinia, que fue muy importante en la década del 90 y también en los 80. Hoy por hoy no se tiene problema en lo que es esclerotinia
por sí misma. Sí, una de las principales enfermedades que ha aparecido en los últimos años, ya por el 2015-2016, es el cancro por fomopsis, ¿no? Ujú. Este hongo lo que produce es una quebradura del tallo, un cancro del tallo, una herida, y lo que finalmente, digamos, cuando afecta severamente a la planta y las plantas son susceptibles, terminan perdiéndose la planta entera, ¿no? Ajá. Ese capítulo, esa cabeza se cae y entonces una cabeza menos para cosechar. Esa hoy por hoy una de las enfermedades por ahí, si bien no se da no en nuestra zona, es más, hoy en día está más arraigada lo que es la zona costera, zona de Mar del Plata, Balcarce, Miramar, pero es una de las enfermedades principales que tiene el cultivo. Ujú. Y después también otra de las problemáticas que se dan cuando enfermedades es el Downy Mildew. El Downy Mildew es una enfermedad que provoca un enanismo, ¿no? de la planta y también genera una planta totalmente improductiva. Hay distintos tipos de razas de Downy Mildew y desde el mejoramiento se van introgresando genes de resistencia, pero duran un tiempo y aparecen nuevas razas que lo quiebran, como es parecido a lo que es Roya, ¿no? En trigo. Hoy por hoy surgen algunos problemas, más que nada en lo que es el norte de la región girasolera, lo que es norte de Santa Fe y Chaco, porque es favorecido por siembras tempranas y Ajá. temperaturas frescas Mm. a la siembra. Y también puede pasar algo en lo que es Balcarce, en la zona del sudeste. En nuestro caso, lo que es Pergamino, Chivilcoy, en esta zona más noroeste de Buenos Aires o centro, la verdad, lo que es problemas con enfermedades no estamos teniendo últimamente. Los cultivos están funcionando muy bien en cuanto a sanidad. Y bueno, otra de las enfermedades que me faltó nombrar es Verticillum, que siempre está, pero también los cultivares comerciales hoy lo manejan muy bien y está más arraigada a zonas específicas como lo que es Coronel Suárez o Balcarce, también zonas del sudoeste y sudeste. En nuestra zona últimamente no venimos viendo problemas, ¿no? En cuanto a la sanidad. Claro, claro. Y vos comentabas al principio el tema de la bonificación, ¿no? Por materia grasa. O sea, esto la verdad que es muy importante y digamos es el plus por ahí que reciben los productores, ¿no? O sea, hay una base de comercialización del 42%, por encima de eso es que se paga esa bonificación. ¿Por qué no nos amplias un poquito, Matías? Sí, sí, ese punto es muy importante porque es una de las cuestiones que el productor toma en cuenta a la hora de decidir optar por realizar el cultivo de girasol, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, si vemos los datos del último informe que publicamos de este ensayo que les comentaba de la red Sí. de Asagir, los híbridos comerciales están ampliamente por encima del 50% de aceite, ¿no? De Ujú. contenido de materia grasa. Y por lo tanto, por cada punto que supera el 42%, se bonifica un 2%. Ajá. Entonces, el rendimiento o la producción total en granos entregados. Entonces, por ejemplo, con un híbrido que tiene un 52% de aceite o un 51% de aceite, estamos hablando de alrededor de un 20% de bonificación, que Claro, es la verdad que es muy interesante claro. y que hace el punto clave para hacer el cultivo de girasol. Es importante tener en cuenta que para lograr esa bonificación también, en el momento de entregar el producto, ¿no? Que es el grano, bueno, es importante el momento de la cosecha, la velocidad de la cosecha. Ajá. Eso, hablando con productores, de tener cuidado de cosecharla aún no tan rápido para no meter materia extraña y que eso nos juegue una mala pasada en cuanto Claro, a la bonificación. claro. Bueno, Pero sí, son todos aspectos, digamos, que hay que tomarlos en cuenta porque, bueno, es un poco el resurgir del girasol en nuestra zona y obviamente que todas estas recomendaciones y la experiencia, digamos, que se va logrando año tras año es lo que conduce al buen resultado del cultivo. sí, sí, tal cual, y que vemos que el interés está y que cada vez se está desarrollando más lo que es la parte de logística, la parte de maquinaria, de nuevo el conocimiento y que bueno, el cultivo de girasol en nuestra zona.
dejó de ser algo que, bueno, se hacía en un caso muy especial o, Claro. bueno, de una cuestión de sequía extrema, ya se incluyen las rotaciones y es algo muy interesante para diversificar, ¿no?, el sistema productivo Claro. de nuestra región. ¿Alguna mención, si tienen experiencia, Matías, de girasol confitero? Bueno, girasol confitero, la realidad es que el girasol confitero se realiza no tanto en nuestra zona, sino es un cultivo, una specialty que se desarrolla más en el oeste, en La Pampa, pero es un cultivo interesante. Justo esta campaña última realizamos un ensayo Bien. de híbridos comerciales y híbridos experimentales del programa de INTA de mejoramiento. Y qué bueno que vamos a publicar algunos datos que obtuvimos sobre ese ensayo como otra alternativa, ¿no?, en lo que es el confitero, Ujú. que bueno, es otro tipo de cultivo, ya ahí no importa el aceite, sino importa el tamaño Claro. y el largo, el ancho del grano. Hay cuestiones más referidas y es muy importante el manejo de la densidad. En ese caso, el cultivo se siembra a menos densidad, a unas 30.000 plantas por hectárea, 35.000 plantas por hectárea, porque bueno, el tamaño del grano se ve muy influenciado, ¿no?, por el arreglo espacial y por la densidad de plantas. Así que eso es un aspecto a tener en cuenta, aquel que le surja esa posibilidad de hacer este cultivo, que en muchos casos se hace por contrato, ¿no? También, Ujú. según tengo entendido. Pero bueno, es una alternativa y un mercado especial de lo que es el girasol confitero, y que hay buenos híbridos, bueno, hay un desarrollo de híbridos en la Argentina y empresas semilleras que están atendiendo ese mercado y que, bueno, por ahí nosotros no lo hemos visto tanto en nuestra zona, Ujú. pero sí es mucho más fuerte en lo que es el este de La Pampa. Claro, claro. Bueno, ahí hay otra alternativa, ¿no? Como para explorar Sí, también para aquellos que tengan interés. ¿Cómo pueden hacer sí. los productores, los colegas, los contratistas para obtener más información, comunicarse con ustedes, Matías, ahí en el INTA? Sí, bueno, nosotros tenemos todos los que son los canales oficiales de comunicación, ¿no? Ya sea en redes sociales, también con las agencias de extensión, con la experimental también, se pueden comunicar con nosotros a través de mail o por WhatsApp también. Eso no hay ningún problema, y toda la información que se va generando y demás se va publicando en redes sociales y están en la página de INTA, en Argentina Gobar, en la sección de INTA. Ahí están todos los informes técnicos e información que se va generando, tanto de manejo como de distintas cuestiones que trabaja INTA. Y para el cierre ya y agradecerte, Matías, este contacto, ¿cuál es la expectativa ahora para esta campaña? ¿No? O sea, por lo que hemos leído hay una proyección, digamos, de otra vez, de aumento en el área de siembra que estaría acercándose a los 2,5, 2,6 millones de hectáreas, una cifra bastante superior, digamos, a lo que veníamos acostumbrados, así que se ve que hay bastante entusiasmo. Sí, sí, la verdad que sí. También tengo esa misma información que se prevé, la bolsa está previendo un 2,6 millones de hectáreas. Como entiendo que eso está muy supeditado a lo que se está dando en este momento, la siembra en el norte, ¿no? Claro, En Chaco y norte de Santa Fe. Pero a comparación de otros años, el contenido de humedad en los perfiles del suelo está mucho mejor, y eso claro. va a permitir que se pueda sembrar. Entonces, bueno, ya es un jugador muy importante en lo que es a nivel país, esa región. Y después, bueno, en lo que es nuestra región y el sur, estará supeditado a cómo continúen las lluvias, el esquema también de precios. Eso también va a influir, pero bueno, el cultivo de girasol, como venimos hablando, es una alternativa que está inserta y que cada vez llama más la atención. Justo estoy hablando con productores también ahí justo de la zona ahí de Chivilcoy, que me consultaban, y sí, el interés está, y se prevé también una muy interesante campaña para el cultivo. Bueno, buenísimo, muy buenas noticias entonces, Matías, te agradecemos mucho este contacto, este intercambio y bueno, seguramente en poco tiempo más volveremos a conversar para ver cómo sigue todo este tema, ¿eh? Así que te agradecemos mucho, Matías, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Antonio, y a toda la audiencia. Y bueno, quedamos en contacto para la próxima para hablar más sobre el cultivo y resultados de nuestra investigación. Dale, Muchas buenísimo, que gracias. anden todos muy bien, Matías, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, escuchábamos entonces al ingeniero Matías Domínguez, quien desarrolla sus actividades profesionales allí en Alinta Pergamino, en el grupo de mejoramiento genético de Girasol, y precisamente de ese tema es donde estuvimos conversando, ¿no? Acerca de la potencialidad del cultivo y la perspectiva